Hola, ¿cómo están? El robo a un supermercado, la detención de un capo de la mafia y un homicidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Esas tres historias se cruzan en El perro de terracota, de Andrea Camilleri. Esta novela es la segunda de la saga dedicada al comisario Montalbano, a quien quizás conozcan por la serie televisiva que lleva el mismo nombre y que está basada justamente en la obra de Camilleri. Camilleri es un autor italiano. El comisario Montalbano vive en Vigata. Vigata es una localidad ficticia ubicada en Sicilia, donde se habla el vigatese. Y particularmente el comisario Montalbano vive en La Marinela, una hermosa casa ubicada frente a la playa. Pero vamos a meternos en esta historia que tiene la particularidad de encontrar varios personajes muy singulares. A juzgar por la forma en que se estaba presentando el amanecer, el día se anunciaba decididamente desapacible, es decir, hecho en parte de enfurruñados golpes de sol y en parte de helados chubascos, todo ello alineado con súbitas ráfagas de viento. Uno de esos días en que alguien que sea propenso a padecer los efectos de los repentinos cambios meteorológicos y los sufre en la sangre y el cerebro, igual se pone a cambiar constantemente de opinión y dirección, tal como hacen aquellos trozos de latón cortados en forma de bandera o de gallo que giran en todas las direcciones en los tejados al menor soplo de viento. El comisario Montalbano pertenecía de toda la vida a esta desdichada categoría humana y la cosa la había heredado de su madre, la cual era de carácter extremadamente enfermizo y a menudo se encerraba en el dormitorio a oscuras por lo mucho que le dolía la cabeza, y entonces no se podía hacer ruido en casa y todo el mundo tenía que caminar de puntillas. En cambio, su padre disfrutaba siempre de la misma salud y pensaba siempre exactamente lo mismo, tanto con lluvia como con sol. Esta vez, el comisario tampoco desmintió su innata naturaleza. En cuanto detuvo su vehículo en el kilómetro 10 de la carretera provincial Vigata-Fela, tal como le habían dicho que hiciera, le entraron ganas de volver a poner el vehículo en marcha, regresar al pueblo y mandar al carajo a la operación. Consiguió dominarse, acercó un poco más el coche a la cuneta y abrió de nuevo la guantera para sacar la pistola que habitualmente no llevaba encima. Pero su mano quedó en suspenso en el aire, inmóvil, y como hechizado, siguió contemplando el arma. La víspera, unas cuantas horas antes de recibir la llamada de Yeye Culota, que había armado todo aquel jaleo, Yeye era un pequeño camello de droga blanda y organizador de un burler al aire libre conocido con el nombre de El Aprisco. El comisario estaba leyendo una novela negra de un escritor barcelonés que lo intrigaba enormemente y que tenía su mismo apellido, solo que españolizado, el Montalbán. Una frase le había llamado especialmente la atención. La pistola dormía con su presencia de lagarto frío. Apartó la mano ligeramente hastiado y volvió a cerrar la guantera, dejando que el lagarto siguiera durmiendo. De todos modos, en caso de que la historia que estaba a punto de comenzar resultara ser una trampa, una emboscada, de poco le serviría llevar la pistola, pues los tíos lo agujerearían como y cuando les diera la gana a golpe. Y adiós, muy buenas. Solo cabía esperar que Yeye, en recuerdo de los años que habían transcurrido, sentados juntos en el mismo pupitre de la escuela primaria, forjando una amistad que se había prolongado hasta la edad adulta, no hubiera decidido por su propio interés venderlo como un trozo de carne de cerdo, contándole cualquier chorrada para hacerlo caer en la red. No, cualquier chorrada no. El hecho, en caso de ser cierto, sería una cosa muy sonada. Lanzó un profundo suspiro y echó a andar muy despacio, levantando un pie y bajando el otro por un estrecho y pedregoso sendero entre vastas extensiones de viñedos.
Era una uva de mesa de granos redondos y compactos, llamada, vete tú a saber por qué, uva italiana, la única que arraigaba en aquellas tierras, pues en el cultivo de cualquier otro tipo de uva para la elaboración de vino, en aquellas tierras mejor ahorrarse el dinero y el esfuerzo. La casucha, de planta baja y un piso, con una habitación abajo y otra arriba, se levantaba justo en lo alto de la pequeña loma, semi escondida, detrás de 4 viejos e imponentes olivos que la rodeaban casi en su totalidad. Era tal y como Yeye le había descrito: puertas y ventanas cerradas y despintadas, con un gigantesco alcaparro en la explanada anterior y otras matas más pequeñas con brillos amargos, de esos que se rozan con el extremo de un bastón, salpicando las semillas por el aire. Una silla de paja con el asiento agujereado colocada patas arriba y un viejo balde de zinc para recoger agua, inutilizado por la herrumbre que lo había comido a trozos. La hierba cubría todo lo demás. Todo contribuía a crear la impresión de que el lugar llevaba muchos años deshabitado, pero la impresión era falsa. Y Montalbano, demasiado experto para dejarse engañar por las apariencias, es más, tenía la certeza de que alguien lo observaba desde el interior de la casucha y calibraba sus intenciones a través de sus gestos, se detuvo a 3 pasos de la puerta, se quitó la chaqueta, la colgó de la rama de un olivo para que vieran que no iba armado y llamó sin levantar demasiado la voz, como un amigo que va a ver a otro amigo. No hubo respuesta ni ruido alguno. Del bolsillo de los pantalones el comisario se sacó un mechero y una cajetilla de cigarrillos. Se colocó un pitillo entre los labios y lo encendió, describiendo medio círculo sobre sí mismo para situarse de cara al viento. De este modo, la persona que estaba en el interior de la casa ahora lo podría ver cómodamente de espaldas, de la misma manera que antes lo había visto de cara. Dio 2 caladas, se acercó un paso decidido a la puerta y llamó fuertemente con el puño, lastimándose los nudillos con los restos endurecidos del barniz sobre la madera. ¿Hay alguien ahí?, volvió a preguntar. Todo se lo hubiera podido esperar, menos la serena y socarrona voz que lo pilló a traición por la espalda. Pues claro que lo hay. Estoy aquí. Oiga, Montalbano, Salbuzzo, soy yo, Yeye. Ya me había dado cuenta. Calmate. ¿Cómo estás, ojitos de miel y azar? Estoy bien. Salbú, no me vengas con tus cosas. En todo caso, y tú lo sabes, yo no le doy a la boca, sino que hago que otros le den. Pero, ¿no eres tú el maestro? ¿Acaso no eres tú el que enseña a tus variopintas putas cómo tienen que colocar los labios y cómo tiene que ser de fuerte la chupada? Salbú, si fuera como lo dices, serían ellas las que me darían lecciones a mí. A los 10 años ya lo saben todo, y a los 15 son maestras consumadas. Hay una albanesa de 14 años que ahora estás haciendo propaganda de la mercadería. Mira, no tengo tiempo para hablar de bobadas. Tengo que entregarte una cosa, un paquete. A estas horas, y no me los puedes dar mañana por la mañana, mañana no estaré. ¿Sabes lo que hay en el paquete? Pues claro que lo sé, hay mostachones de vino cocido, los que a ti te gustan. Mi hermana, Marianina, los ha hecho especialmente para ti. ¿Cómo está Marianina de los ojos? Mucho mejor. En Barcelona, en España, han hecho milagros. En Barcelona, en España, también escriben libros muy buenos. ¿Qué dices? Nada, cosas mías, no hagas caso. ¿Dónde nos vemos? Donde siempre, dentro de 1 hora. Donde siempre era la playita de Punta Seca, con corta franja de arena a los pies de una colina de marga blanca, casi inaccesible desde tierra, o mejor dicho, solo accesible por Montalbano y Yeye, que cuando iban a la escuela primaria habían descubierto un caminito cuyo recorrido ya era muy difícil a pie
y decididamente temerario en coche. Punta Seca se encontraba a pocos kilómetros del pequeño chalet a la orilla del mar, justo en las afueras de Vigata, donde vivía Montalbano, por cuyo motivo éste se lo tomó con calma. Sin embargo, justo cuando ya había abierto la puerta para acudir a su cita, sonó el teléfono. «Hola, cariño. Ya ves que soy puntual. ¿Cómo te ha ido hoy?» «Administración normal. ¿Y a ti?» «Idem. Oye, Salvo, he estado pensando mucho en lo que...» «Perdona que te interrumpa, Livia. Dispongo de muy poco tiempo. Mejor dicho, no dispongo de ninguno. Me has pillado en la puerta a punto de salir. Pues sal y buenas noches». Livia colgó y Montalbano se quedó con el teléfono en la mano. Entonces recordó que la víspera le había dicho a Livia que lo llamara a las 12 de la noche en punto, porque entonces tendrían tiempo para hablar un buen rato. No supo si volver a llamar enseguida a su novia, a Bocadase, o hacerlo a la vuelta, cuando regresara de su cita con Yeye. Con una punzada de remordimiento colgó el teléfono y se fue. Cuando llegó, con unos minutos de retraso, Yeye ya lo esperaba paseando junto a su coche. Se abrazaron y se besaron, pues hacía mucho tiempo que no se veían. «Vamos a sentarnos dentro. Esta noche hace fresquito», dijo el comisario. «Me han pillado», dijo Yeye, nada más sentarse en el coche. «¿Quiénes?» «Unas personas a las que no puedo decir que no. Tú sabes que yo, como todos los comerciantes, pago la cuota para poder trabajar en paz y para que nadie arme jaleo adrede en mi burdel. Cada mes que nuestro Señor envía a esta tierra, pasa uno que cobra». «¿Por cuenta de quién? ¿Me lo puedes decir?» «Pasa por cuenta de Tano el griego». Montalbano puso los ojos en blanco, pero procuró que su amigo no se diera cuenta. Gaetano Benici, llamado el griego, no había visto Grecia ni siquiera con un catalejo, y de las cosas de la Hélade debía de saber tanto como una tubería de hierro, pero lo llamaban así por cierto vicio que, según la voz popular, era extremadamente apreciado en los alrededores de la Acrópolis. Debía de tener por lo menos 3 asesinatos en su haber. En su ambiente ocupaba un escalón por debajo de los capos, pero nadie sabía que actuara en la zona de Vigata y alrededores, donde el territorio se lo disputaban las familias Cufaro y Sinagra. Tano pertenecía a otra parroquia. «Pero, ¿qué se le ha perdido a Tano el griego por estos andurriales?» «¿Qué coño de preguntas me haces? ¿Qué coño de lince eres? ¿Acaso no sabes que se ha decretado que para el Tano el griego no hay andurriales ni zonas en lo tocante a las mujeres? Le han concedido el control y las prebendas de todo el puterío de la isla». «No lo sabía. Sigue». Hacia las 8 de esta misma tarde pasó el hombre de siempre para el cobro. Era el día establecido para el pago de la cuota. Tomó el dinero que yo le di, pero en lugar de irse, esta vez abrió de nuevo la portezuela y me dijo que subiera. «¿Y tú qué hiciste?» «Me asusté, me entraron sudores fríos, pero ¿qué podía hacer?» Subí y él puso el coche en marcha. Resumiendo, toma la carretera de Fela, se para cuando nos llevábamos tan siquiera media hora de camino. «¿Le preguntaste a dónde ibais?» «Claro». «¿Qué te dijo?» «No abrió la boca, como si yo no hubiera dicho nada. Al cabo de media hora me hace bajar en un sitio donde no había ni un alma. Me indica que siga un sendero. Por allí no pasaba ni un perro. En determinado momento, no sé de qué coño salió, se me planta delante Tano el griego. Me pegué un susto tan grande que las piernas se me aflojaron como si fueran de requesón. Compréndeme, no fue por cobardía, pero es que este tiene 5 muertos en su haber». «¿Cómo 5? ¿Por qué? ¿Cuántos os valen a vosotros?» 3. «Pues no, señor, son 5, garantizados al 100%. «Muy bien, sigue». Yo empecé a jugar a pares y nones, puesto que siempre había pagado religiosamente. Me convencí de que Tano quería subirme el precio. No me puedo quejar de mis negocios y ellos lo saben.
Estaba equivocado. No era cosa de dinero. ¿Qué quería? Sin saludarme tan siquiera, me preguntó si te conocía. Montalbano creyó no haber entendido. ¿Si conocías a quién? A ti, Salvú, a ti. ¿Y tú qué le dijiste? Yo, cagándome encima, le contesté que sí, te conocía, pero solo de vista, buenos días y buenas tardes. Te juro que me miró con un par de ojos como los de estatuas, fijos y muertos. Después echó la cabeza hacia atrás, soltó una risita y me preguntó si quería saber cuántos pelos tenía yo en el culo, con un margen de error de 2 como máximo. Quería darme a entender que conocía mi vida y milagros y mi muerte. Esperemos que sea lo más tarde posible. Por eso miré al suelo y no abrí la boca. Entonces me dijo que te dijera que te quiere ver. ¿Cuándo y dónde? Esta misma noche, al amanecer. Luego te explico dónde. ¿Sabes qué quiere de mí? Eso no lo sé ni lo quiero saber. Me ha dicho que procure convencerte de que te puedes fiar de él como de un hermano. Como de un hermano. Las palabras, en lugar de tranquilizar a Montalbano, le provocaron un desagradable estremecimiento en la espalda. Era sabido que en el primer lugar de los 3 o los 5 asesinatos de Tano figuraba el de su hermano mayor, Nicolino, primero estrangulado y después, por una misteriosa norma semiológica, cuidadosamente desollado. Se sumió en unas negras reflexiones que se volvieron todavía más negras, de ser ello posible, cuando oyó las palabras que Yeye le susurró, apoyando una mano sobre su hombro. Ten mucho cuidado, Salvú. Ese es una mala bestia. Estaba regresando a casa muy despacio cuando los faros del coche de Yeye, que lo seguía, parpadearon repentinamente. Se desvió, Yeye se acercó e inclinándose hacia la ventanilla del asiento del copiloto le entregó un paquete. Me olvidaba de los mostachones. Gracias. Pensaba que había sido un pretexto, una tapadera. ¿Quién te crees que soy? ¿Uno que dice una cosa por otra? Yeye aceleró, ofendido. El comisario pasó una noche digna de contarse al médico. El primer pensamiento que le vino a la mente fue llamar al jefe superior de policía, despertarlo e informarlo, protegiéndose las espaldas contra todas las consecuencias que aquel asunto pudiera tener. Pero Tano, el griego, había hablado muy claro al respecto, tal como le había dicho Yeye. Montalbano no tenía que decirle nada a nadie y tenía que acudir solo a la cita. Sin embargo, aquí no era cuestión de jugar a policías y ladrones. Su deber era cumplir con su deber. Es decir, advertir a sus superiores, organizar con ellos en sus más mínimos detalles los dispositivos de vigilancia y captura, tal vez con la ayuda de considerables refuerzos. Tano era un prófugo, desde hacía 10 años, y se iba a reunir tranquilamente con él como si fuera un amigo que regresara de América. De eso ni hablar, no era posible. El jefe superior de la policía tenía que ser inmediatamente informado. Marcó el número de su superior en Montelusa, la capital. «¿Eres tú, cariño?», dijo la voz de Livia desde Bocadace, Génova. Montalbano se quedó momentáneamente sin respiración. Por lo visto, su instinto lo estaba guiando a no hablar con el jefe, induciéndolo a marcar un número equivocado. «Perdóname por lo de antes. Recibí una llamada imprevista que me obligó a salir». «No te preocupes, Salvo. Ya sé el oficio que tienes. Más bien perdóname tú por el arrebato». Me decepcioné. Montalbano miró el reloj. Le faltaban por lo menos 3 horas para reunirse con Tano. «Si quieres, podemos hablar ahora». «¿Ahora?» «Perdóname, Salvo. No es por despecho, pero prefiero no hacerlo. He tomado un somnífero y se me están cerrando los ojos». «Bueno, pues, hasta mañana. Te quiero, Livia». La voz de Livia cambió de golpe y adquirió un tono despabilado y alterado. «¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Salvo?» «Nada. ¿Qué quieres que ocurra?»
Ah, no, cariño, tú a mí no me engañas. Tienes que hacer algo peligroso. No me tengas preocupada, Salvo. Pero ¿cómo se te ocurren estas cosas? Dime la verdad, Salvo. No estoy haciendo nada peligroso. No te creo. Pero ¿por qué, Dios bendito? Porque me has dicho te quiero. Y tú desde que nos conocemos solo me lo has dicho 3 veces. Las he contado. Y cada vez ha sido por algo fuera de lo normal. Lo único que podía hacer era cortar. Con Livia te podían dar las tantas. Adiós, cariño, que descanses. No seas boba. Adiós, tengo que volver a salir. ¿Y ahora qué hacer para pasar el rato? Se duchó, leyó unas cuantas páginas del libro de Montalbano, casi sin enterarse. Fue de una habitación a otra, enderezando un cuadro, volviendo a leer una carta, una factura, una nota, tocando todo lo que tenía a mano. Volvió a ducharse, se afeitó y se hizo un corte justo bajo la barbilla. Encendió el televisor y lo apagó enseguida porque le produjo una sensación de mareo. Al final llegó la hora. Cuando ya estaba a punto de salir, le apeteció comerse un mostachón de vino cocido. Con auténtico asombro, se dio cuenta de que el paquete que había sobre la mesa estaba abierto y de que en el interior de la caja de cartón no quedaba ni uno. Se los había comido todos sin darse cuenta de lo nervioso que estaba. Y lo peor era que ni siquiera los había disfrutado. Montalbano se volvió muy despacio, como si quisiera compensar con ello la sorda y repentina furia que le había causado haberse dejado sorprender por la espalda como un principiante. A pesar de encontrarse en estado de alerta, no había conseguido percibir el menor ruido. 1-0 a tu favor, pensó. A pesar de que jamás lo había visto personalmente, lo reconoció de inmediato. En comparación con las señas de años atrás, Tano se había dejado crecer la barba y el bigote, pero los ojos eran los mismos, totalmente inexpresivos, de estatua, tal como gráficamente había dicho Yeye. Tano el griego se inclinó ligeramente y en su gesto no hubo la más mínima sombra de burla o de tomadura de pelo. Automáticamente, Montalbano correspondió con otra leve inclinación. Tano echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Parecemos 2 japonesas, aquellos guerreros del espacio de la coraza, ¿cómo se llaman? Samuráis. Tano extendió los brazos, como si quisiera estrechar contra su pecho al hombre que tenía delante. Mucho gusto en conocer personalmente al famoso comisario Montalbano. Montalbano, decidido prescindir de los cumplidos e ir directamente al grano para situar el encuentro en el debido terreno. No sé qué gusto le puede dar conocerme. De momento ya me ha dado uno. Explíquese. ¿Me está hablando de usted? ¿Le parece poco? No ha habido ni un solo esbirro, ni uno solo, y mire que he conocido a muchos que me haya hablado de usted. Se dará cuenta, espero, de que yo soy un representante de la ley, mientras que usted es un peligroso prófugo de la justicia y un asesino múltiple, y nos estamos viendo cara a cara. No voy armado. ¿Y usted? Yo tampoco. Tano volvió a echar la cabeza hacia atrás y soltó una sonora carcajada. Yo nunca me equivoco con las personas. Nunca. Tano, si va armado, como si no, yo tengo que detenerlo. Y yo estoy aquí, comisario, para que usted me detenga. He querido verlo a propósito. No cabía duda de que era sincero, pero precisamente su evidente sinceridad hizo que Montalbano se pusiera en guardia sin conseguir entender a dónde quería ir a parar Tano. Podía presentarse en la comisaría y entregarse, aquí o en Vigata, da lo mismo. Pues no, señor comisario, no es lo mismo. Me extraña que usted, que sabe leer y escribir, no comprenda que las palabras no son iguales. Hago que me detengan, no me entrego. Si coge la chaqueta, hablaremos dentro, entre tanto, abriré la puerta. Montalbano descolgó la chaqueta de la rama del olivo, se la colgó del brazo y entró en la casa detrás de Tano. Dentro estaba todo a oscuras.
El griego encendió un quinqué y le indicó por señas al comisario que se sentara en una de las 2 sillas que había junto a una mesita. En la habitación había un catre con solo un colchón, sin almohada ni sábanas, una pequeña estantería con puertas de cristal llena de botellas, vasos, galletas, platos, paquetes de pasta, tarros de salsa y toda una serie de cajas. Encima de una cocina de leña había varias ollas y peroles, pero los ojos del comisario se detuvieron en un animal mucho más peligroso que el lagarto que dormía en la guantera de su coche. Una auténtica serpiente venenosa, una ametralladora que dormitaba apoyada de pie contra la pared al lado del catre. «Tengo vino bueno», dijo Tano, como si fuera un verdadero anfitrión. «Sí, gracias», contestó Montalbano. El griego escanció y levantó el vaso. «A su salud». El comisario levantó el suyo y le devolvió el brindis. «A la suya». El vino era fabuloso. Se lo bebía uno que daba gusto, y al bajar por la garganta reconfortaba y daba calor. «Es francamente bueno», dijo Montalbano, felicitando a Tano. «¿Otro?» Para no caer en la tentación, el comisario apartó bruscamente el vaso a un lado. «¿Vamos a hablar?» «Hablemos». «Bueno, pues, yo le he dicho que he decidido dejarme detener». «¿Por qué?» La pregunta a bocajarro de Montalbano desconcertó a su interlocutor. Fue solo un momento, enseguida se recuperó. «Tengo que someterme a un tratamiento. Estoy enfermo». «¿Me permite?» «Puesto que usted cree conocerme muy bien, sabrá sin duda que soy una persona que no se deja dar por culo». «Estoy seguro de que no». «Pues entonces, ¿por qué no me respeta y deja de contarme chorradas?» «¿Usted no cree que estoy enfermo?» «Lo creo, pero la chorrada que usted me quiere hacer tragar es que para curarse de su enfermedad usted necesita que lo detengan. Si quiere, me explico. Usted estuvo 1 mes y medio ingresado en la clínica Madonna di Lourdes de Palermo y después permaneció 3 meses ingresado en la clínica Getsemani de Trapani, donde el profesor Amerigo Guarnera lo operó también. Si usted quisiera, hoy mismo, a pesar de que la situación es ligeramente distinta de la hace unos años, encontraría una clínica dispuesta a cerrar un ojo y no denunciar su presencia a la policía. Por consiguiente, la razón por la cual quiere que lo detengan no es la enfermedad. ¿Y si yo le dijera que los tiempos cambian y que la rueda gira más rápido? Eso ya me convence un poco más. Mire, mi padre, que en paz descanse, que era un hombre de honor en la época en que la palabra honor significaba algo, me explicaba cuando yo era pequeño que el carro en el que viajaban los hombres de honor necesitaba mucha grasa para que las ruedas giraran y se movieran sin dificultad. Después, pasada la generación de mi padre, cuando yo tuve que subir al carro, alguien de los nuestros dijo: «Pero, ¿por qué tenemos que seguir comprando la grasa que necesitamos a los políticos, los alcaldes, los dueños de los bancos y compañía? Vamos a fabricar nosotros mismos la grasa que necesitamos». «Muy bien, bravo, estamos todos de acuerdo». Claro que siempre había alguien que le robaba el caballo al compañero, alguien que le impedía seguir un determinado camino a su socio, alguien que la emprendía a tiros contra el carro, el caballo y el jinete de otra congregación. Pero eran cosas que podíamos arreglar por nuestra cuenta. En determinado momento a una lumbrera se le ocurrió una idea genial y se preguntó qué significaba seguir circulando con el carro. «Vamos, demasiado despacio», explicó. «Nos joden en velocidad. Ahora todo el mundo utiliza el coche. No se puede ocultar el progreso». «Muy bien, bravo». Y todos corrieron a cambiar el carro por un coche y a sacarse el carnet. Pero algunos no consiguieron aprobar el examen de la autoescuela y tuvieron que irse o los echaron. Cuando aún no habíamos tenido ni tiempo tan siquiera de familiarizarnos con el coche nuevo. Los más jóvenes de nosotros, que iban en coche desde que habían nacido y habían estudiado Derecho o Economía en Estados Unidos o en Alemania, nos hicieron saber que nuestros automóviles eran demasiado lentos,
que ahora teníamos que subirnos a un coche de carreras, un Ferrari o un Maserati, provisto de radioteléfono y fax, para poder salir disparados como un rayo. Estos chicos son de lo más nuevo que hay. Hablan con los aparatos y no con las personas. Ni siquiera te conocen, no saben quién eres, y si lo saben, les importa un pito. Puede que ni siquiera se conozcan entre sí con el ordenador. En resumen, estos chicos no miran a nadie a la cara. En cuanto ven que tienes un problema con un coche lento, te echan de la carretera sin pensarlo 2 veces y tú te quedas en la cuneta con los huesos del cuello rotos. Y usted un Ferrari no lo sabe conducir. Exacto. Por eso, antes de morir en la cuneta, es mejor que me aparte. Solo que usted no me parece un hombre dispuesto a apartarse voluntariamente. Voluntariamente, comisario, se lo aseguro, voluntariamente. Claro que hay maneras y maneras de convencer a una persona de que actúe libremente por su propia voluntad. Una vez, un amigo mío que leía mucho y era culto, me contó una historia que yo le cuento a usted tal cual. La había leído en un libro alemán. Un hombre le dice a un amigo: ¿qué te apuestas a que mi gato se come la mostaza picante, esa que pica tanto que te hace un agujero en la barriga? A los gatos no les gusta la mostaza, contesta el amigo. Pues al mío se la hago comer. Dice el otro: ¿se la haces comer a golpes o a palos? Pregunta el amigo. No, señor, sin obligarlo se la come voluntariamente, contesta el hombre. Hacen la apuesta. El hombre toma una buena cucharada de mostaza, de esas que solo de verlas notas que te arde la boca. Sujeta al gato y ¡zas! La chafa la mostaza en el culo. El pobre gato, al sentirse arder el culo de aquella manera, empieza a lamérselo. Lame que te lame, acaba comiéndose voluntariamente toda la mostaza. Y eso es todo, distinguido señor. Lo he comprendido perfectamente. Ahora volvamos al tema inicial. Le estaba diciendo que yo me dejo detener, pero necesito un poco de teatro para salvar la cara. No entiendo. Ahora voy y me explico. Se explicó largo y tendido, bebiendo de vez en cuando un vaso de vino. Al final, Montalbano comprendió los motivos del otro. ¿Pero se podía uno fiar de Tano? Este era el auténtico quid de la cuestión. En su juventud, Montalbano era muy aficionado a jugar a las cartas, pero por suerte más adelante se le había pasado la afición. Por eso intuía que el otro estaba jugando con cartas no marcadas, sin truco. Tenía forzosamente que fiarse de aquella sensación, en la esperanza de no fallar. Minuciosa y meticulosamente prepararon todos los detalles de la detención para evitar que algo se les pusiera de través. Cuando terminaron de hablar, el sol ya estaba muy alto en el cielo. Antes de salir de la casucha y dar comienzo a la representación, el comisario miró largo rato a los ojos a Tano. Dígame la verdad. A sus órdenes, Duturi Montalbano. ¿Por qué me ha elegido precisamente a mí? Porque usted, y me lo está demostrando, es uno que entiende las cosas. El perro de terracota de Andrea Camilleri. Gracias.